Referirse a Fichte cuando uno pretende defender una tesis ante un auditorio no es precisamente lo más adecuado. Yo, sin embargo, he optado por hacerlo, y en concreto en referencia a uno de sus libros, el conocido Discursos a la nación alemana. Este libro consta de los discursos que Fichte pronunció en la Universidad de Berlín en el invierno de 1807 a 1808, con las tropas napoleónicas acantonadas en esa ciudad y tras firmarse la paz de Tilsit entre Rusia y Napoleón. Muy anteriormente el Sacro Imperio Romano-Germánico había quedado disuelto y Fichte consideraba que los pueblos germánicos se encontraban en una tremenda crisis. Por esa causa pronunció y luego dio a la imprenta de esos discursos y buscando el resurgimiento de la comunidad de los pueblos germánicos desde nuevas bases y siempre desde la educación, entendida en un sentido ético que no técnico. Sería sin la menor duda muy interesante que alguien en España en el momento presente hiciera algo parecido a lo que hizo Fichte y a lo que me acabo de referir. Sin embargo, no es ese es mi propósito. Mi propósito es mucho más limitado. Yo pretendo dirigirme a lo que denomino Nación Complutense, que no es otra cosa sino los alumnos, profesores y personal de administración y servicios de esa universidad, y que basándome en la terminología propia de la historia de las universidades medievales y teniendo presente el título del libro de Fichte, pues me ha parecido que podía llamar Nación Complutense. Un orden político que fuera más acorde con su naturaleza. Desde Napoleón el antiguo régimen estaba liquidado, lo que estaba presente era el nuevo régimen, y en ese nuevo régimen la ciencia iba a tener un desarrollo espectacular, orientándose cada vez más hacia la tecnología por causa de las muchas aplicaciones que esa ciencia iba encontrando. No obstante, esa ciencia que tuvo ese desarrollo tan espectacular en el siglo XIX se fundamentaba en descubrimientos esenciales hechos en la segunda mitad del siglo XVI y por supuesto en el siglo XVII. La vocación que estaba por debajo de ese desarrollo impresionante de la ciencia tenía mucho que ver con lo que Francis Bacon en la segunda mitad del siglo XVI había manifestado, y era que dando al paraíso original en terminología bíblica por algo quimérico u obsoleto, procedía, utilizando la tecnología, el construir un nuevo paraíso, la nueva Atlántida que él denominaba. La forma de conseguirlo era vejando la naturaleza, y así expresamente se pronunciaba Bacon. Esa vejación de la naturaleza conllevaba construir un paraíso que primero fue de hojalata, luego terminó en plástico y ahora quizá pues su nueva formulación esté en lámparas de Aladino de última generación. Esta forma de proceder era por completo contraria a lo que en el aforismo 123 de Heráclito se manifiesta, y es que hay que no olvidar nunca, si nos hemos de atener a este aforismo, que la naturaleza gusta el ocultarse, no es precisamente desvelarse lo que es más propio de ella. Todo lo contrario procuraba la tecnología, y no debe extrañar, por tanto, que en 1899 Barrias esculpiera una escultura titulada La naturaleza desvelándose ante la ciencia. Ese desvelar no era un desvelar voluntario, sino un desvelar debido a un ritual sadomasoquista que algunos le llaman investigación científica. El paraíso infernal al que dio lugar este obrar científico, así lo califico, pues podría ser interpretado desde el Talmud judaico de la siguiente forma:
La trascendencia, sin que debamos de dar a este término un contenido necesariamente teísta, en manifestación de esas enseñanzas del Talmud, abandonó el paraíso por causa de las acciones recusables del ser humano. Y como quiera que esas acciones recusables del ser humano cada vez fueron más recusables, esa trascendencia cada vez estaba más lejana del mundo. Uno se pregunta entonces si quizá esta obsesión, por ejemplo, de volar cada vez más alto, no tenga que ver con una querencia inconsciente por ir tras esa trascendencia que huye de este mundo. Me parece que es una pretensión en cualquier caso absurda, porque significa dejar a la Tierra, al planeta azul, como un bajel vagando, destartalado por esos espacios infinitos en silencio eterno que tanto espantaban a Pascal. Paraíso infernal, mundo feliz o granja de animales, en terminología de Orwell, el caso es que se plantea con toda naturalidad la pregunta de si aún existirán en él universidades al modo clásico, o si lo que hay son solo escuelas de ingenieros. Si reparamos en la prepotencia con la que se manifiesta la denominada I+D+I, investigación más desarrollo con innovación, hay que inclinarse porque lo que hay son escuelas de ingenieros que no universidades de corte clásico. En esas escuelas de ingenieros lo que se está formando es lo que yo denomino profesional competente. Y ese profesional competente se ha convertido en la meta a alcanzar por parte de los poderes públicos, porque es el que garantiza la investigación a la que nos estamos refiriendo, y con ella la posibilidad de que ese paraíso infernal vaya a más. El profesional competente me recuerda mucho al obrero, tal lo describe Carlos Marx en sus manuscritos económicos filosóficos, teniéndolo por un apéndice carnoso de la máquina productiva. En ese sentido, ingenieros y profesionales competentes serían para mí un nuevo proletariado que sumar al ya existente, y me temo que más importante aún que el primero para los intereses del capital. Y es que todo lo que esos profesionales competentes e ingenieros hacen y se les pide son cosas muy útiles que dan mucho dinero. De ahí que, por ejemplo, doña Ana Patricia Botín pues pretenda, a partir de su fundación, muy cercana por supuesto al Banco de Santander, y con la colaboración incomprensible de la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles, que incluso los rectores hasta puedan ser elegidos por órganos no universitarios. De esta forma, las universidades quedarían convertidas absolutamente en escuelas de ingeniería y al servicio del capital. La reforma de Bolonia, por otra parte, que debemos al ministro Gabilondo, va en exactamente la misma línea, y es muy de lamentar que apenas haya habido movimientos de resistencia contra ella en la Universidad Española. Debo de hacer una excepción, el movimiento de resistencia protagonizado por la Facultad de Filosofía, que nunca se le agradecerá bastante. No hay duda, el antiguo régimen actual tiene una gran fuerza, es muy poderoso. Hay que derrumbarlo, y para ello la batalla del pensamiento es absolutamente central. Esta pequeña charla ha intentado contribuir a esa noble tarea subversiva.